quiénes son, de dónde vienen, quiénes son, y eso yo creo que va a ser suficiente para enriquecernos muchísimo con este conversatorio. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Víctor, por tu generosa presentación. Gracias a ONDA, al Banco de la República, por esta invitación, y a todos ustedes por estar acá, porque realmente creo que sí es importante contarles un poco qué hace la academia. A mí se me ha acercado mucha gente como, ay, yo me quiero inscribir en esa academia, como yo quiero estudiar ahí, ¿cómo es eso? Entonces, chévere que el público, al final la real misión de una academia de cine, que es, digamos, que una asociación que agremia a las personas que hacemos cine, tenemos casi 800 miembros de 14 especialidades: guión, interpretación, dirección, producción, maquillaje, vestuario, diseño de producción, etcétera. Que somos los profesionales que hacemos cine y estamos agremiados como, pues digamos, el grupo más grande, ¿no?, gremial del audiovisual en el país. Pero digamos que nuestra primera misión, después de representar al gremio, es promover, fomentar el cine colombiano, y siento, de alguna manera me abandero de la causa, porque siento que es realmente importante lo que ha pasado en el cine colombiano, y siento que el colombiano de a pie no sabe que hemos hecho, pues que hay muchas cosas mal en el país, pero que si hay algo que hemos hecho bien, también es importante verlo y resaltarlo. Y si hay algo que ha hecho bien Colombia en su historia, ha sido el proceso cinematográfico. O sea, hace 20 años en Colombia, cuando empezó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, la Ley de Cine y todas estas cosas, en Colombia, algunos de ustedes de pronto se acordarán, se hacían 1 o 2 películas al año, con esfuerzo, empeñando la casa, el carro, la beca y el gato. 2 al año. Y el año pasado, o sea, este año en los premios Macondo, recibimos, en los premios, seguramente se hicieron más, pero a los premios recibimos 57 películas colombianas que se hicieron el año pasado. Pasar en 20 años de 2 a 57 es realmente excepcional, y habla del esfuerzo de mucha gente que ha hecho eso, entre esos tú, Víctor, entre todos estos padres del cine que hicieron cine, no sé cómo, porque si hoy es difícil, digital y con tantas facilidades, no me imagino lo difícil que era antes. Entonces realmente siento que es histórico el momento que estamos viviendo, la cantidad de películas que se están haciendo, la cantidad de lugares a los que está llegando nuestro cine, los premios internacionales, los recorridos. La Jauría, estuve con Andrés acompañando en los premios Goya, Laura Mora se ganó la Concha de Oro de San Sebastián, pero más allá, para seguir remitiéndonos a los, digamos, festivales o premios internacionales, hablemos de, pues, una gesta del cine muy importante, que me siento orgullosa de hacer parte, ¿no?, de esta generación un poco más, digamos, reciente, pero siento que Colombia está viviendo un momento, no solo a nivel de producción, de servicios de producción, que se empieza a volver una industria, ¿no?, que se empieza a volver una oportunidad laboral para los jóvenes. Yo siempre digo que cuando yo salí del colegio y pensaba en ser actriz, daba mucho miedo, y seguramente ahora vamos a hablar con Nicolás de eso, siga dando mucho miedo, pero ya existen opciones de formación a nivel profesional para quienes se quieran formar como actores. En mi momento no, había academias, había cursos, diplomados, pero no existía ni siquiera un camino profesional. Entonces estamos hablando de una industria que se está profesionalizando, que está creciendo, que está trayendo oportunidades, dinero, inversión en el país, y que tenemos que verlo como tal, sentirnos orgullosos, pero hacer parte de la dinámica. Y hacer parte de la dinámica no es solo decir, qué bien la ley de cine, tenemos que ir a ver cine colombiano, y por eso es tan importante hacer un festival de cine, por eso es tan importante la distribución y la circulación de las películas, porque nada hacemos haciendo nosotros nuestras películas, tú conmigo, yo contigo y tal, y las vemos, qué bien, Víctor, no, tú, buenísima la Lauria, pero pues nos quedamos entre nosotros en un nicho hablando de nuestras historias, cuando realmente la misión del cine es contar historias al público, y lo que necesitamos es que llegue a la mayor cantidad de público posible. Y lo que sucede es que la realidad, hicimos 57 películas el año pasado, pero sobre el 2% de la taquilla del año pasado en Colombia fue para películas nacionales, habiendo 57. Entonces necesitamos entender por qué hay ese cortocircuito, ¿no? Falta promoción, falta distribución, falta apoyo,
falta que también los que hacemos cine entendamos que quieren ver el público, falta mucho, ¿no? Y como academia, digamos que estamos intentando acompañar esa conversación. Básicamente esa es mi misión, ¿no? dentro de la academia, y un poco pues otra de las estrategias que tenemos, como decía, son los premios Macondo, que son pasado mañana en Bogotá. Van a ser transmitidos por TNT, 7 p.m. Véanlos por favor, porque hacen parte de las estrategias de que nos demos cuenta como colombianos que se hicieron 57 películas el año pasado, y en un mundo en el que tenemos este exceso de información, los premios y los festivales sirven como de alguna manera como coladores para decirte, mira, entre toda esta información que hay, entre todo este contenido que hay, mira, esta película tiene un gran actor. Wow, el sonido de 1985 es especial. Mira, es que, ¿no? Entonces empezamos a resaltar la importancia de los oficios del cine. Eso es también, digamos, parte de lo que hacemos desde la academia. Una preguntita ahí. Ustedes nos dieron hoy la posibilidad de algo muy importante, de tener 2 cineastas latinoamericanos aquí en Onda, que le da pues a este primer festival una recordación y una huella muy importante, creo yo. ¿Cómo ha sido esa vinculación del cine latinoamericano con el cine Macondo de Colombia? Bueno, ahora les voy a dejar a Luis, que es el presidente de FIACINE, digamos que yo soy la presidenta de la Academia de Cine de Colombia, y la Academia de Cine de Colombia a su vez pertenece a FIACINE, que es la Federación de Academias Iberoamericanas. Y es muy importante eso, porque cuando nos empezamos a mirar entre nosotros, los que hablamos el mismo idioma, y decimos, somos casi 700 millones de personas que hablamos español. Oye Luis, pero en República Dominicana están pasando cosas increíbles. Oye, pero en Chile, yo no sé qué les dan en el agua en Chile, pero son unos genios para escribir, para producir, para actuar, pero, o sea, no sé qué pasa en ese país, pero algo pasa. Argentina, pues ya tiene una historia gigante. México, y nos damos cuenta que de repente llevamos muchos años mirando hacia el norte, ¿no? Mirando como unos modelos de producción que existen de Hollywood y que están muy bien, pero que no necesariamente son los nuestros, los de nuestra cultura y los de nuestro idioma, y empezamos a decir, oye Luis, ¿y por qué? No sé, empezamos a ayudarnos entre nosotros que hablamos el mismo idioma. Si entre 700 millones de seres humanos si circulamos, vemos, honramos y comunicamos nuestro cine y a nuestras audiencias, tenemos más que suficiente, ¿no? Como, ahí te dejo a ti. Muy bien, buenas tardes, Víctor, gracias por presentarme antes, y a Natalia, pues muchas gracias por la invitación de la Academia Colombiana de Cine a FIACINE, ¿no? FIACINE es la Federación Iberoamericana, que está compuesta por 13 academias de la región. Lo de Iberoamericana es porque incluye a Portugal, incluye a España, ¿no? Y como habla portuguesa, también la Academia Brasilera. Yo creo que hoy hablamos un poco de diversidad y convergencia, ¿no? Son las 2 palabras claves que hay aquí. Y lo primero es que a esas 57 películas colombianas, pues, le estamos adicionando una serie de candidaturas que vinieron de 13 países además, ¿no? 13 academias enviaron por segundo año consecutivo a la Academia Colombiana a participar en lo que es el premio a la mejor película de Iberoamérica, que se adiciona a los premios que el domingo va a presentar la Academia Colombiana, y que felicitamos esa iniciativa porque ya la han ido siguiendo otros países como Ecuador, por ejemplo, y el mismo Brasil, que no tenían un premio iberoamericano, y sin embargo lo han incluido dentro de sus bases, ¿no? Así pues, resulta que de repente tenemos 80 o 90 películas en un espacio privilegiado donde sin duda Colombia debe sentirse en extremo orgulloso de esa maravillosa producción. En términos de diversidad, yo creo que
no hay un ejemplo mejor que el ejemplo de los premios platino al cine iberoamericano. Año por año llegan entre 800 y 900 películas a presentarse en ese entorno, que es un entorno itinerante alrededor de Iberoamérica, y donde FIACINE, con todas las academias que lo componen, son parte integral de ese proceso que nos define a nosotros perfectamente como una maquinaria de diversidad y a la vez de convergencia, porque estamos tratando de que todo eso quede en un núcleo muy, muy alejado al norte que mencionabas antes, ¿no? Ya estamos hablando de una cinematografía regional con unos elementos que son claves y que se repiten en muchos casos en diversas narrativas, como hablábamos hoy en el momento del almuerzo. Y dentro de esa narrativa pues vemos que resaltan, a pesar de los acentos, de alguna que otra diferencia entre el portugués y el castellano, notamos que hay territorios comunes que nos abrazan y que ustedes deben haberlo notado en las películas que vieron antes, ¿no? En lo que se ha presentado aquí en este primer festival de Onda, el cual también felicitamos. O sea que tenemos, por un lado, 7.000 miembros de academias, 700 millones de hispanoparlantes, pero además 7.000 miembros de academias. 7.000 miembros no es cosa pequeña, ¿no? Que son todos aquellos que componen esos grupos que hacen posible que ustedes puedan ver como audiencia las películas. Así pues, tenemos dentro de una gran ensaladera, ¿no? muchos ingredientes que estamos tratando todos aquí, pues de hacerlos homogéneos y que todos ustedes puedan ver lo que tenemos en cartelera para ustedes. Bueno, Nicolás, quería preguntarte un poco tu presencia. Estuviste en esta película de 1976, ¿cierto? ¿Qué significa ser actor en este momento en Chile? Sé que no solamente eres actor de cine, sino también de teatro, que te has formado llevas pues un proceso largo de formación, ¿cierto? Ajá, sí. Hola. Bueno, primero, gracias por estar aquí, gracias al festival por tenernos aquí. Me ha encantado mucho la ciudad, el pueblo, ha sido maravilloso aquí la estadía, el clima, sorprendente, el trópico, que nunca había estado en Colombia. Sí, mi primera vez en Colombia. Anoche llovió torrencial y hacía calor y me pareció muy interesante. Me hice una foto con un paraguas debajo de la lluvia. Sí. Bueno, sí, esta es mi primera película. ¿Y qué significa ser actor en Chile en este momento? Complicado. En Chile no se producen tantas películas como acá, como en Argentina. En Chile 10 películas al año es un muy buen año. Pero claro, uno tiene que buscar otras formas. El teatro como que empieza a agarrar vuelo, de a poco se está haciendo industria, algo que nos sorprendió acá, igual que lo he conversado mucho con la gente de acá, que aquí dicen actores naturales y actores profesionales. Y es que los actores naturales es gente que, bueno, no estudió teatro, digamos, en la academia, en algún lugar, ¿no? Allá en Chile usualmente uno tiene que estudiar teatro y así uno empieza a entrar en el rubro. Yo estudié 3 años en una escuela y, claro, no existe este concepto de actor natural porque se llama siempre actores, se confía más en los actores, actrices que llamar a cualquier persona, no hay que prepararla, sino que uno busca a esa persona que ya suele estar preparada. Pero ayer hablaba con el director del otro hijo que se dio ayer, claro, y él me decía, a mí me gusta trabajar con actores naturales porque los actores profesionales suelen ser mucho más duros. Claro, yo digo, chuta, ¿qué queda para mí? Llevo 3 años.
Pero, claro, bueno, uno como actor pretende ser lo más natural posible, ¿no? Incluso en esta misma instancia, ¿no? Hay un poco, no todos los días uno se sienta a hablar frente a 100 personas y se actúa natural. Bueno, eso no sé qué... Cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿no? Te quiero preguntar, es una película de una actriz también importante en Chile, ¿cierto? Sí. La actriz de Machuca, Sí, claro. ¿cierto? Y dio el salto a ser directora. Sí, sí. Cuéntanos un poco de ese... La directora es Manuela Martelli, es también su primera película como directora y guionista. Había trabajado en cortometraje y todo. Ella hizo una película muy importante en Chile y creo que a nivel latinoamericano, mundial también, que se llama Machuca. Y esa fue su primera película y ahí, bueno, ella no paró su carrera como actriz, siguió haciendo muchas películas. Y ahí mismo en Machuca conoce a Lynn Guggenheim, que ahora es la protagonista de 1976. Y mi experiencia en la película, bueno, es mi primera película, no había trabajado en ninguna producción tan grande, digamos, como esa. En algún momento trabajé con unos chicos de cine, que era su primer año de cine, pero eran ellos con su cámara fotográfica intentando descubrir el cine. Y luego de eso salto como a esta gran producción, como mucho equipo, 20 personas detrás de la cámara viendo actuar, la cámara aquí al frente, una cámara gigante, como había un gran nivel de producción y es un poco sorprendente. Y ahí me sorprende también este tema de los actores naturales que se preparan 1 o 2 semanas y van y lo hacen increíble. La película ayer, El otro hijo, a mí me sorprendió mucho lo muy bien que actuaban, como, no sé qué tanto se ve eso acá, ¿no? Eso se ve mucho aquí, los actores naturales, como... Pues sí, digámoslo. Hay un fenómeno... Al papá, oye. Espera. Ya. Ok. Escucha, No sé, a veces me paro por allá a pensar si será culpa mía. No es una cosa rara de que en Colombia, no sé por qué, digamos, que ocurre en toda Latinoamérica, los directores están comprometidos también, son gente muy comprometida, no necesariamente tienen posiciones políticas, pero sí de una política cultural. Y el momento de hacer una película, de escribirla, de decidir quiénes son los actores, deciden buscar el actor natural porque hay una verdad más allá del guión, del argumento, una verdad que no hay otra forma de apresarla sino con el actor natural. Entonces eso ha promovido, digámoslo, en la gente de la calle que actúa en la vida, porque la vida también es una obra compleja, aquí en todo el mundo, pero en Colombia por la sobrevivencia y todo eso. Y entonces es toda una cantidad de personas que has visto lo que ha pasado ayer cuando llegó un policía, ¿cierto?, al billar, ¿cierto?, a la 1 de la mañana, 2:30, 1, ¿cierto?, un intendente vestido así casi como del SMART y los llama a ellos a decirles, y estos se asustan, y ustedes son sonidistas, ¿cierto?, argentinos, y estos no saben qué hacer, y en un momento el hombre les dice la verdad, les dice, yo soy actor natural. Y se da un diálogo así, y pasa eso, hermano. Es algo más interesante que hay que pensarlo, es un fenómeno, hermano, social, cultural, cinematográfico, que no es un fenómeno pequeño, es algo interesante. Sí, igual ocurre poco, pero claro, no es como un tema, como acaba de decir, actores naturales, simplemente decir, no, la señora María actuó en la película, ya, ella es actriz, no es actriz, y se le dice como, no es actriz, pero actuó en la película, no se pone el título de actor o actriz natural. Claro, no es actriz, claro, actúa ahora, circunstancialmente está actuando en la película, pero no es actriz, claro. Pero sí, muy interesante. Muy interesante, sí. Preguntémosle entonces a Andrés. Andrés hace su película, su primer largometraje después de hacer 2 cortos aquí. Andrés es bogotano, pero ha vivido y ha hecho todo su proceso cinematográfico en Tolima,
y digámoslo, desde que hace sus 2 primeros cortos, como que se comprometen en contar un relato de estos jóvenes que han caído a estas instituciones de responsabilidad penal para jóvenes, que están recluidos y demás, y Andrés ha conversado con ellos y ha querido hacer una película que creo que los que la han visto esta mañana la volvimos a ver, digámoslo, aquí en el festival. Es una película, la palabra que yo utilizo para mí, yo cuando la veo a mí me quebrantó la película, me quebrantó, me hizo llorar por dentro y pensar de una manera en esos muchachos y querer ayudarlos de alguna manera y querer hacer también otra película. La verdad, Andrés, cuéntanos un poco todo eso. ¿Qué te cuento, no, ahora que están hablando del actor natural y el actor formado, yo creo que, digamos que hay personalmente he trabajado más con no actores, yo le llamo más a no actores, digamos, con personas del común y corriente, porque vengo de ahí. Es decir, es como mi relación con el teatro, la actuación o lo performático. Desde pequeño nunca la tuve, y lo que tenía cuando entré a la escuela de cine era mirar al lado y estaba mi papá, estaba el niño del barrio, y fue como muy orgánico trabajar con las personas que yo conocía y esa confianza y explorar eso. Ahora luego la vida me puso en Ibagué y se empieza a formar como un retrato con adolescentes, de parchar, de salir, de buscar, de ir a ciertos barrios, y bueno, y se da un trabajo muy orgánico de decir, bueno, ellos tienen que estar en la película, pero yo creo que viene más de algo más de encontrarme a mí como director frente a esta representación en el cine y cómo yo puedo guiarla. Digamos que también hay actores formados en lo que yo he hecho, en los cortos, en el Edén que hice, trabajé con un actor en Ibagué que hace teatro, el Libardo, en La Jauría Álvaro es actor también. Pero cuando yo busco, digamos, a alguien que quiera darle cuerpo a esos personajes, busco es la persona, quién es, de dónde viene, qué sufre. Entonces, cuando alguien viene a mostrarme su rol de actor, es como, entra perdiendo un poquito, la verdad, porque lo que menos quiero saber es que me muestre su rol, sino quién es él. Y yo creo que un poco hay una tendencia, quizás de los directores, creo que heredados por Víctor Gaviria totalmente, pero de cierta verdad allí que encontramos es saliendo a la calle y encontrándola, ¿no? Y bueno, debo aprovechar que para mí es muy especial pues todo lo que ha pasado con La Jauría, lo que ha suscitado, creo que hasta todo ese proceso de verla aquí en Onda, de lo que significa este festival, y ver amigos de Ibagué que están aquí también y que tomen también, es decir, estamos hablando de algo que es la academia, la industria, pero creo que también este festival, digamos que hemos sido invitados a participar, muestra otro tipo de películas que son más un germen distinto, con una faceta distinta, que creo que tiene que encontrar su espacio, ¿no? Y con Víctor hemos reflexionado sobre eso, sobre lo no narrativo, lo narrativo, que es un tema que podemos hablar, pero creo que espacios como este son espacios más de reflexión y creación y de vernos lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Ahora volvemos a una segunda ronda de unas preguntas, creo yo, pero entonces yo quería preguntarle a Santiago, es un honor tenerte acá, por los premios Macondo, por la academia, es que realmente los tenemos a ustedes invitados, a ustedes 4, y quería preguntarte, porque resulta que a pesar de tu juventud eres un sonista muy importante en el cine argentino. Acabamos de ver la película de ustedes ahora, una película muy intensa, muy fuerte, ¿cierto? Y que llega a todo el latinoamericano de una manera muy fuerte, que es Argentina 1985, y es un honor y es una emoción saber que tú fuiste el sonidista de esa película. Cuéntanos un poco ese proceso de esa película y tú como sonidista, porque al mismo tiempo también nos ha sorprendido, Santiago, de haber estado en una película también icónica como Whisky, de haber estado también con un director que no sé si ustedes conocen, no es muy conocido, que es Lisandro Alonso, que es un loco que ha cambiado, una de las personas que ha cambiado un poco el cine latinoamericano, dándole otra narración, otras imágenes, otro ritmo.
Y es increíble que hayas trabajado con esos dos extremos del registro del cineasta argentino. O sea, alguien riguroso como Mitre y alguien, digámoslo, de una búsqueda poética experimental como Lisandro. Cuéntanos un poco de eso, Santiago. Gracias, Víctor, por la presentación. Quería agradecerle a Natalia en nombre de la Academia Colombiana de Cine, a Luis, la posibilidad de estar acá. Es un gran privilegio, es un orgullo poder mostrar la película acá. Creo que es importantísimo esto que comentaba Natalia y Luis sobre la oportunidad que presentan las academias de cine latinoamericanas e iberoamericanas para crear ventanas de exhibición, espejos donde nos podamos ver nuestras culturas, nuestras películas. Es un trabajo, un ejercicio muy lindo, ¿no? Yo esta es mi primera vez en Colombia y estoy encantado con el pueblo de Onda, con el festival, con la oportunidad de ver cine colombiano. Las dos películas que vi, que fueron El Otro Hijo y La Jauría, me encantaron, me parecieron alucinantes, y que son películas que son muy difíciles de ver fuera en otro contexto, ¿no? Porque no tenemos ventanas de exhibición locales donde se puedan ver. Así que creo que es una cosa muy linda, y una oportunidad muy linda la del Festival de Onda. Con respecto al sonido, yo creo que tuve siempre un poco la suerte de trabajar con directores y autores de cine que siempre admiré mucho. En el caso de Lisandro y de Pablo Stoll, que mencionabas. Con Santiago Mitre nos formamos juntos, yo lo acompañé casi en toda su filmografía y de algún modo crecimos juntos haciendo cine y perfeccionándonos. Y nada, el sonido creo que tiene una potencia de apoyar y fortalecer la narración de una película, ya sea experimental o una película completamente clásica. Tiene como un poder de manipulación, aunque suena feo la palabra manipulación, pero eso es lo que hacemos como sonidistas. Un poco manipulamos al espectador para llevarnos a las distintas emociones, a concentrarlos en un elemento narrativo o distraernos para, no sé, en una película de terror de repente asustarnos, ¿no? Y nada, el proceso de sonido de Argentina en 1985 fue muy arduo. Fue una película que se filmó durante la pandemia. En julio, el rodaje empezó en julio del 2021, que fue ni bien empezaron a ver las primeras dosis de vacuna y tenemos que tener un protocolo COVID muy estricto. Imagínense que tener esta charla, pero con distancia social, que nadie se puede tocar, con barbijos, con máscaras, con gafas, y eso, esa cosa tan antinatural que fue la pandemia, de repente tener que los actores poder representar lo que es la vida normal, romántica, la cercanía, el afecto. Fue muy complejo, pero de eso, pandemia de lado, fue un desafío enorme. Santiago, para mí siempre, el trabajo de sonido se divide en dos procesos básicos: uno que es la filmación, el rodaje, que es el registro del sonido en rodaje, donde lo más importante para un sonidista es el trabajo de los actores, es acompañarlos y ayudarlos a que su interpretación sea la más fiel posible, la más sensible posible. Entonces, para eso se tienen que crear condiciones especiales dentro del set de filmación, que haya una tranquilidad y para mí el set de filmación es como un templo, ¿no? Es como algo donde ocurre la magia, que registra la cámara y el sonido. Y Santiago hace un trabajo muy increíble con los actores, hace películas corales con muchísimos personajes, escenas complejísimas con 10 personajes hablando a la vez. Entonces siempre eso es un desafío muy grande a la hora de llevarlo a cabo, ¿no? Tal vez uno en la película ve algo que
se ve muy natural, como decían de los actores, ¿no? Esa cosa, bueno, creo que corresponde a modos de representación, si es un actor profesional o un actor natural. La película terminada se tiene que ver como algo donde si hay algo que está mal, bueno, si forma parte del modo de la película que es medio punk rock, bueno, ahí no sé, es parte de la estética, pero si hay algo que desentona, ya uno pierde se pierde el encanto y la conexión con la pantalla. Y eso, fue un rodaje muy importante, es una película hablada, creo que el 85% de la película está narrada a través de las palabras y de las palabras que comunican los protagonistas, entonces el sonido era muy importante y después y a la vez estaba el desafío de representar una ciudad, una Buenos Aires de 1985, que es casi ya una película de época, digamos, con el perdón de los mayores, ¿no? Yo también me considero de esa época, ¿no? Pero digo, los vehículos eran otros, los teléfonos, no habían celulares, el tráfico, la ciudad sonaba de otra manera. Entonces, bueno, encontrar ese modo de reproducir la y ciudad. de eso hablabas tú con Santiago Muniz, se volvieron a hablar un poco de eso, de que o sea, te confió que ese era un problema, porque una película es un problema a resolver. Es un desafío, más que un problema es un desafío. Sí, en ese momento, sí. Y a la vez creo que la historia tiene algo tan emocionante y tan importante en comunicar, que una de las cosas era que, bueno, que por más que uno quiera lucirse en su trabajo, digo, por más bien, digo, yo creo que es uno de los trabajos más lindos que hice en mi vida, 1985. Pero donde uno tiene que dejar un poco de lado el ego y decir, yo quiero brillar, quiero resaltar en este momento, porque yo la historia que se está contando es más importante. Y nada, es acompañar a la historia, propulsar a la historia con la música, con el montaje de música. Yo no hago música, la música la hizo un joven español que se llama Pedro Osuna, que es un talento increíble, pero eso es como todos los elementos cinematográficos están para propulsar a la historia y acompañar a los actores que representan a personajes que existieron de verdad, a contar hechos de nuestra historia que sucedieron de verdad, que fueron atroces. Entonces no hacía falta, digamos, acentuar con cosas, sino era más bien acompañar lo que vemos en la película. Y el resultado, no sé, para mí es una película muy emocionante. Personalmente me toca también, creo, gran parte a todo el equipo que hicimos la película nos emocionó muchísimo hacerla. Y Argentina acaba de cumplir la semana pasada 40 años de democracia, y creo que parte de la idea de Santiago era también, bueno, hacer una película para los jóvenes que no vivieron esa época, contarles lo que fue la atrocidad de la dictadura en Argentina, que también creo que sufrieron gran parte de los países de Latinoamérica. Y bueno, habiendo cumplido 40 años de democracia, estamos en un momento donde dentro de 2 semanas tenemos que elegir entre un presidente, un ser humano normal y un engendro que... Sí, pero no sé, que reivindica la dictadura directamente, no es que dice que no fueron 30.000, que fueron 8.353 los desaparecidos, no 30.000. Dice lo mismo que decían los dictadores. La vicepresidenta se juntaba con Videla a tomar el té y a tener charlas sociales. Entonces creo que la película cobra una dimensión muy actual. De repente se volvió como muy actual, y es emocionante, y es emocionante la película. La realidad es un poco más parecida a una historia de terror, pero bueno, eso. No sé si después... Muy bien, yo creo que esa es como la segunda pregunta que quería yo hacerles a cada uno de ustedes, y la has respondido. Si quiero la complementas un poquito, y es la existencia del cine argentino de tocar ese tema. Lo has dicho muy bien, en 2 semanas se decide
con este personaje, o sea que está vivo, digámoslo, esa polémica entre la dictadura, ¿cierto?, y la democracia está viva. Por eso, porque por eso los cineastas insisten, digamos, en ese tema, ¿no? Yo creo que es un poco la idea de que uno a veces da por sentada las cosas y damos por sentada la democracia, decimos, bueno, hace 40 años estamos en democracia, no, ya está todo bien. Y bueno, no, en realidad la democracia es algo que hay que construir a través de la cultura, a través de la memoria, de la justicia, y que hay que cuidarla, nutrirla y quererla, ¿no? Y bueno, las elecciones, la democracia es eso, es, no sé, una contradicción que este candidato, este personaje llega con estas ideas nefastas a través de la democracia, ¿no? También hay una contradicción, pero nada, creo que la democracia en Argentina en este momento está ahí en riesgo de tener a un líder autoritario y totalitario. Así que bueno, esperemos que... ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver ahí. Santiago, yo te pregunto, digámoslo, en Colombia el auge del cine ha hecho pensar en mucha gente, el deseo de mucha gente, muchos jóvenes, de ser sonidistas. ¿Cuál es la emoción de ser un sonidista? ¿Cuál ha sido tu experiencia de ser un sonidista? Coméntale aquí a los jóvenes. Es algo que es muy divertido de hacer, es muy... No sé, yo estudié, soy un sonidista autodidacta, estudié cine, hice una carrera de dirección de cine en una universidad de Buenos Aires, pero siempre sabía cómo se hacía el cine, más o menos, sabía que había actores, una cámara, había luces, un director que le explicaba las cosas a los actores o a algún fotógrafo, y el sonido para mí era algo como una magia negra, algo que no comprendía cómo se hacía, y me causó muchísima curiosidad, y ahí empecé en la universidad a involucrarme, a ver cómo se hacía el sonido, y empecé a trabajar en cortometrajes, y de repente empecé a trabajar en películas. Ahí conocí al sonidista Catriel Vildosola, que fue mi mentor, que es el sonidista de las películas de Lisandro Alonso, y empecé a trabajar con él, y me empecé a formar como sonidista, primero como microfonista, después como editor de sonido, y hasta que tuve la oportunidad de empezar a trabajar a hacer lo que se llama la dirección de sonido, ¿no? Que es crear todo el clima sonoro que se escucha en una película. Detrás de lo que se ve tan natural hay un trabajo inmenso, que es el trabajo del rodaje y después de la postproducción, donde se construye hasta el más mínimo detalle todo el paisaje sonoro que se escucha, las emociones, la musicalización. Nada, me parece que es algo muy bello, y que de repente en el cine vivimos entre, bueno, lo que es el cine industrial o el cine más independiente, y que en realidad el cine se puede hacer con un teléfono, ¿no? Y que las herramientas que uno puede tener para hacer una película son martillos y clavos. Lo que importa es la mano, o puede ser un pincel o un lienzo, ¿no? Para ser un poco más poético, ¿no? Pero que no importa la marca de la pintura que uno tiene, o si tiene el pincel con la cerda de no sé qué, digamos, lo que más importa son las ganas de hacerlo, e ir perfeccionándose en lo que uno hace, y que de algún modo uno encara, creo que también ustedes actores, directores, saben que uno encara un trabajo de la misma manera, si es independiente o si es una película de industria. El trabajo es el mismo, y las ganas y la necesidad de hacerlo bien se hace de todas maneras. No significa que uno se vuelve más laxo porque está haciendo una película independiente o una película industrial. Se hace con el mismo ímpetu, y tratando de lograr el mejor resultado posible. Muy bien. Quería preguntarle a Natalia, gracias de nuevo por estar acá. Ha hecho un esfuerzo enorme porque están preparando los premios Macondo. Venir acá fue difícil, ¿cierto? Digámoslo,
muchas horas para venir acá, muy traumático. Natalia, quería preguntarte cuál es la visión del cine colombiano ahora en este momento, ahora que han recibido para los premios toda esta cantidad de películas. Me imagino que se han encontrado unas más de industria, otras digamos más independientes, unas hechas con más libertad, otras más narrativas, otras más contemplativas, más poéticas, etc. ¿Cómo ves tú el panorama del cine colombiano en este momento y su relación con el público? Creo que es interesante ver cómo, les dije, en 20 años ha cambiado el panorama y sin embargo, en un país como Argentina, como México, como España, que tienen unas historias de cinematografía tan potentes, no es el caso, digamos, de Colombia, que es mucho más reciente, el cine colombiano, decían, es un cine adolescente, ¿no? Es un cine que se está buscando, es un cine que está buscando su voz, que ya tiene, ¿no?, una experiencia, que ya tiene unos géneros, pero que yo siento que todavía está buscando diversidad, que también es una de las cosas que hablamos, ¿no? Que el cine colombiano todavía se queda como en dos extremos o en dos nichos, en el cine comercial más parecido a lo televisivo, más masivo, más popular, y el cine muy independiente, de nicho, ¿no? De pronto un poco menos narrativo o lo que sea, y que de las 57 películas del año pasado hay documentales, hay géneros, ¿no? Pero siento que el colombiano todavía necesita diferencia, ¿no? Diversidad en la cartelera, es decir, voy a ver una comedia romántica, voy a ver una película de acción colombiana, voy a ver una película de terror, y todavía siento que no estamos ahí, ¿no? Que no hemos tenido como esa libertad de poder generar, porque estamos jugando como a lo seguro, en el sentido como de, bueno, esto funciona y ahí vamos, ¿no? Entonces siento que todavía hace falta diversidad, y eso hace parte de la comunicación con la audiencia, ¿no? De saber qué quiere ver la audiencia y qué quiero yo contarle a la audiencia. Entonces en ese diálogo creo que es el momento en el que estamos, y creo que vamos por buen camino, pero estamos en el camino, ¿no? O sea, me encantaría de verdad ver mayor diversidad y poner de mayor conexión con el público, que cualquier persona, que si mi abuelita quiere ir a ver una película, tenga una película para ella, que si mi hija quiere ir a ver una película colombiana, tenga una película para ella. Entonces creo que estamos en la búsqueda, con un gran recorrido, pero todavía en el proceso. Tú dijiste algo interesante, y de pronto voy a dejar a Andrés con esa, de cómo también se siente en Argentina, en 1985, en 1976, en La Jauría. Es como que en todas las películas hay como una repetición, como volver a traer temas del pasado que creíamos superados y no, que un poco el Rodrigo vuelve a surgir en La Jauría, y como este círculo temático latinoamericano se repite, y es interesante que lo planteaste y que efectivamente está pasando, y creo que una visión como la de Andrés puede explicar. Sí. Eso que queríamos hablar también era cómo el cine insistía en unos temas, y el cine colombiano, digámoslo, con La Jauría, insiste en volver, digámoslo, a conversar con estos muchachos, a preocuparse por ellos, a narrarlos como si fuera una continuación de Rodrigo de futuro, ¿cierto? Entonces sí quería comentarte a ver, La Jauría se plantea en una pregunta sobre los ciclos heredados de padres a hijos y de las generaciones. Digamos, La Jauría retrata una generación de jóvenes que tienen que construir una cárcel sobre unas ruinas, y esas ruinas representan un pasado que no está dicho explícitamente, pero está, digamos, impregnado en el paisaje, que es ese paisaje narco, ostentoso, esa estética, digamos, que también culturalmente se ha heredado, pero no de una manera, digamos, leve y superficial, sino más bien de una cosa corroída, de algo que, una estela de una generación anterior que ha utilizado la violencia, y lo que ha dejado es la ruina, ¿no? La ruina, la miseria, y estos chicos tienen que reconstruir sobre eso. Y yo creo que en los jóvenes intentamos encontrar ese futuro, ese cambio,
esa luz un poco, y quizás en la realización un poco, porque lo comparo con otras películas colombianas como Alice, como no sé, Los Reyes, Un Varón, ¿no? Son películas que vemos ahí el futuro, pero también vemos unas juventudes ancladas a ciertas violencias invisibles o hilos generacionales que no terminan quizás proponiendo, es decir, como que lo vemos, pero hay un ancla aún a algo del pasado que nos hace repetir en ciclos, y creo que el cine colombiano está en eso, y como decía un poco Natalia, nada, el cine argentino vuelve también a tocar el tema de su historia marcada por la violencia, los militares también en Chile, ¿no? En Chile en 1976 es esa mirada fresca, femenina sobre el mismo tema. Bueno, uno piensa que es la misma película chilena, pero bueno, entra y encuentra una mirada distinta, pero yo sí creo que son temas que nos siguen persiguiendo como latinoamericanos, y creo que el panorama es extremo. No sé si ustedes comparten esa idea. Como la necesidad de mantener o sostener la memoria para poder construir un futuro y tratar de no repetir los errores cometidos, ¿no? Eso. Por eso tal vez la insistencia. Che, recordemos que nos pasó esto, construyamos el futuro en pos de haber aprendido la experiencia del pasado. Claro, es que estas películas que se hacen como de dictadura en nuestros casos, que pareciera que son temas totalmente del pasado, algo ya olvidado, pero como tú decías, se viene una elección presidencial muy difícil y al final siguen estando las mismas ideologías sobre la mesa, ¿no? Son los mismos temas de conversación, las mismas problemáticas, entonces son temas que nos acontecen fuertemente. En Chile el pinochetismo es algo que está muy, como pareciera que está agarrando vuelo a través de la extrema derecha, y ahora la extrema derecha está haciendo su propia constitución. Entonces en Chile ahora vamos a votar por una nueva constitución que hizo la extrema derecha totalmente entre ellos, un círculo cerrado, ¿no? Que nos quieren vender hasta el aire como algún tema muy delicado en Chile. También quería comprobar, aclarar algo, que yo dije, se hacen 10 películas en Chile ya, como tirándolo abajo del cine chileno, pero lo comprobé y en el 2022 se estrenaron 22 películas, o sea, 32 películas chilenas. Y pero ante eso, que en Chile no se ve mucha cine chileno, no sé si acá lo mismo, pero ahí en Chile es como entra este mismo tema político que es como los artistas son todos unos comunistas y ya. Yo salgo ahora en una película que habla de la dictadura y en Chile soy un comunista total. Yo me meto a las redes sociales a ver como comentarios de la película, y como estos comunistas de mierda que se mueran todos. ¿Quién está escribiendo eso? Como ganan plata gracias a mi general Pinochet. Y yo me pregunto dónde está mi plata, porque pero bueno, eso es. Luis, sí, también para preguntarte a ti del cine dominicano, ¿cierto? Que también están viviendo un momento de gran creación por los directores, digámoslo, narrativos, comerciales, pero con unas producciones muy buenas, ¿cierto? Como Carpintero, pero al mismo tiempo también otros directores experimentales, distintos. ¿Cómo te sitúas tú en ese cine dominicano? Bueno, mira, yo ahora me quito el sombrero de la academia y me pongo el sombrero de guionista y de productor, ¿no? Yo creo que el tema histórico es una constante desde que tenemos cine, ¿no? El cine histórico es cíclico, y creo que nos recordamos nosotros mismos como sociedades la necesidad de tener referentes históricos para no cometer los mismos errores en el presente, ¿no? Y en ese sentido yo quería establecer un pequeño símil que me parece que es incorrecto, y es el que hay un cine no comercial y hay un cine
comercial, pero el cine no comercial, simplemente por serlo, no tiene audiencias. Me parece que eso es totalmente incorrecto, generalizar en ese sentido. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de producción y distribución probablemente sean débiles, pero no necesariamente tienen que ser películas que no lleguen a grandes audiencias. Por ser películas, sean experimentales, bueno, tú mejor que nadie conoces en la historia del cine cuántas películas experimentales han sido materia de grandes audiencias, ¿no? Sobre todo el cine francés. Entonces, yo creo que en Iberoamérica tenemos un componente histórico riquísimo. De todos los países que componen Iberoamérica tienen un componente histórico que deberíamos de fomentar su producción masiva incluso. Y como en algunos casos, que es el caso de México, que había un fondo solamente para películas históricas, queremos hacerlo también en República Dominicana. Entonces tenemos, así como ustedes tienen 30 películas, 35 películas, nosotros andamos por 60 películas entre dominicanas y las que vienen como coproducciones. Es decir, es un cine muy parecido al colombiano en términos de edad. Vamos a decir que hay unos 15 años, todavía no ha cumplido los 16, todavía aquí le dan la cartilla a los 16, a los chicos, a los 18, bueno, pues todavía no tenemos cartilla de identidad ni de tránsito ni nada, pero sí tenemos una industria, y tenemos una industria que trabaja con el Estado para dinamizar lo que es la distribución, no importa de qué, sea cine comercial que le llaman el parecido a la televisión o la comedia y tal, que a veces se minimiza sin necesidad de hacerlo, porque para cómicos los italianos, ¿no? Y buenas comedias, además. Entonces yo pienso que tenemos un enorme territorio por cubrir, que esto que está pasando curiosamente este año, de que estamos revisitando la historia, seguirá ocurriendo, porque en la historia hay enormes historias que no deben ser olvidadas. Y al mismo tiempo tenemos nuevas generaciones, que es lo que tú decías. En República Dominicana sí, tenemos una nueva camada que acaba, tú conoces el concepto, ¿no?, de que de los años 80, 90 y principios de este siglo, pues había mucho de empirismo, ¿no?, en el oficio. Y poco a poco ya los chicos van a universidades y ya existen las carreras en abundancia, ¿no? Y a veces me pregunto yo si todas esas generaciones de jóvenes que salen de las universidades y salen por cientos cada año, si solamente se hacen 30 películas y todos quieren ser directores, me parece que algunos terminarán siendo Uber, ¿verdad? O sonidista, pero no lo que aspiran académicamente. Entonces yo creo que aquí hay un componente importantísimo en lo que tú indicas sobre el que es comercial, que no es comercial, y las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones son la clave para que exista ese cambio paradigmático que tenemos ahora. Y creo que vamos por buen camino. Aquí tenemos jóvenes que nos indican que eso es posible. Gracias. Yo quería preguntar, porque parece que es igual ocurre tanto en Chile como en Argentina, como en Colombia, y es que las audiencias, hay una audiencia, digamos, que está muy conectada al cine, digamos, comercial de Hollywood, que no quiere sino ver esas películas, y otras audiencias nuevas pero que son más bien no muy numerosas, ¿cierto? Y que ha seguido
los nuevos cines chilenos, argentinos y colombianos, pero que son películas que en cierto sentido, miren lo que decía ahorita Natalia, que de 57 películas colombianas solamente son el 2% del público, del 100% del público del país. Increíble, o sea que tenemos unas audiencias muy escasas, por eso en cierto sentido, por eso existen estos festivales, porque estamos buscando las audiencias acá en los territorios. Quería preguntarles un poco de eso, y también al público, quisiera que preguntaran también, por favor. Tú me permites decir algo sobre eso. Es interesantísimo lo que tú acabas de decir, porque a veces estamos condenados como país y como producción interna de país a lo que son las ventanas de exhibición. ¿Qué pasa? En las ventanas de exhibición, todo el cine de Hollywood ocupa el 80% de la capacidad de que la gente vaya a una pantalla a ver una película colombiana, o una película dominicana, o una película chilena. Eso pasa todos los días y cada vez más. Conozco extraordinarias películas mexicanas que solamente han podido estar en cines por 3 días. No llegan siquiera a los 7 días mandatorios que piden otras academias para que tú las puedas enviar a ellas. Y qué pena, ¿no? Que por una mecánica de negocios, ¿no? Pues las ventanas de exhibición internas sean más reducidas cada vez. Por ejemplo, yo me preguntaría ¿cuál es el box office o la taquilla de ambas películas, en este caso de ustedes, o de las 3, si lo conocen? Un fenómeno. De la caudilla 18, de 20.000 espectadores. 20.000 espectadores. Argentina 1985 creo que pasó el 1.000.000 de espectadores. Fantástico, maravilloso, claro. Y la tuya no la tiene. Bueno, nosotros tenemos casos, por ejemplo, 68.000. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de 670.000 espectadores. O sea, ¿qué te dice eso? Uno, que las ventanas de exhibición para películas dominicanas están bien canalizadas, porque existen cines solo para películas dominicanas, que ahí es donde reside quizás la diferencia, ¿no? ¿Ustedes tienen cine solo para cine? Solo para cumplir con los Y requisitos en Argentina también, ¿cierto? Hay unas pantallas solamente para cine. Tenemos algunas pantallas que pertenecen al Instituto del Cine, que son exclusivas para el cine nacional y que se replican en el país. ¿No? Se crean espacios de exhibición de cine argentino en las distintas provincias de Argentina. ¿Sí? Y se hacen ciclos y festivales que se hacen de repente como repeticiones de programaciones, de la programación del Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Entonces se hace después como un Bafisi itinerante que viaja por el país y se siguen las películas que estuvieron en competencia. Y esta vez todo suma. En este caso yo estoy hablando de cine comercial, Sí. con pago de taquilla, ¿no? Sí. Lo cual me parece que es algo que se debería replicar en el resto de los países, es lo que estoy tratando de decir, ¿no? No como una cuestión de Estado, sino como una cuestión comercial, con las casas exhibidoras. Exhibidores de ciudad. Lo hacen ellos, digámoslo, ellos toman la decisión de hacer eso, de dar cine dominicano, Claro. cobrando y comercialmente. Es que la ley de cine que tiene Colombia, además, tiene una interacción muy grande entre Estado y productores. Y cuando esa interacción es real y efectivamente una interacción estrecha, tú puedes exigir como Estado una cuota de pantalla ante los exhibidores, porque los exhibidores, por intermedio de la ley de cine, tienen algunos beneficios, como por hacer sus cines sin pagar impuestos. Entonces, toma y dame. No es un poco algo que sería una buena
Una buena... Algo para replicar. Pero mira que algo que funciona en Dominicana, que no funciona aquí en la ley de cine, es que ustedes, la exención tributaria funciona muy bien. Y tengo amigos que hacen películas muy seguidas cada año, los productores, porque consiguen empresas y funciona muy bien. Aquí la ley de cine en esos términos de financiación no funciona bien. Entonces, financiar una película por ley de cine, es decir, conseguir una empresa que invierta en mi película y que esa empresa tenga como una excepción tributaria. Excepción tributaria. Aquí no funciona bien, y los que lo hacen la terminan haciendo un poquito en otros términos, digamos. Aquí somos dependientes del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que es un porcentaje de la taquilla, ¿no? Pero no funciona bien, y se está reproduciendo en Dominicana mucho. Y sobre las salas, quisiera decir que la única sala del país que muestra cine local, lo exclusivo, existe en Medellín. En Medellín hay una sala exclusiva para el cine de Medellín, o tú me dirás si es mentira lo que estoy diciendo, pero ni en Bogotá existe una sala para el cine bogotano, ¿no? Es como, en Medellín hay una cosa que se está produciendo mucho, que también se están diversificando las opciones de pantallas, que me gustaría que hablaras de eso, sobre todo, es decir, como para pensarnos un poco los que estamos aquí en este territorio, en el Tolima, en Ibagué, que en Ibagué no nos llega nada, es decir, en Ibagué no nos llega, es decir, llega una que otra película, pero más por la voluntad del distribuidor, un exhibidor como Cine Colombia, es como, Carlitos es un duro para eso, en el Facebook les tira Cine Colombia, trae tal película, los cansa, y a veces le hacen caso, a veces no. Pero no hay, es decir, no, vemos, es Hollywood y no más. Entonces, Víctor nos puede hablar un poco de Medellín y esas pantallas que también hay allá, ¿no? Pues, digámoslo, hay un centro comercial que se llama Centro Comercial Aventura, donde Procinal de vez en cuando decide, digámoslo, abrir 5 o 6 salas para el cine de Medellín y el cine pues, colombiano en general. Pero es muy esporádico, realmente es muy esporádico, pero sí es como quien dice una buena indicación de que eso se puede hacer, de que por ese camino pues, se pueden lograr cosas muy buenas, porque se forma un público, la verdad. Yo quisiera que hagamos de pronto las preguntas para el público, ya sobre todos estos temas, ¿cierto? Sí. Hay dos temas. El primero, el gran tema del cine latinoamericano. En ese sentido, hay como una especie de líneas de contacto, de puentes con ese movimiento de los años 60 del nuevo cine latinoamericano, que no sé hasta qué punto, en líneas generales, digamos en relación a una idea de política cultural, de recuperación de la propia imagen, de la construcción de representaciones pertinentes y adecuadas de lo que nos ha sucedido como historia, como sociedad, como cultura. Quizá lo ven las intenciones del nuevo cine latinoamericano, y también con una vocación política muy manifiesta en relación a la imposición de la imagen que viene desde el norte, por la hegemonía planetaria de las imágenes de este cine, que también de una u otra manera se replicó en el nuevo cine brasileño. Con Rocha fue una confrontación bastante radical, ¿sí? En el sentido político, en el sentido cultural, en el sentido histórico, ¿sí? Porque fueron películas que trataron de volver las cámaras y los ojos a los territorios latinoamericanos, y se hablaba de una imagen necesaria de los territorios latinoamericanos, de nuestra historia y de nuestros acontecimientos, y muy conectados con la dimensión social. ¿Sí? La sociedad no estaba ausente de esa intención, por ejemplo, del nuevo cine brasileño o del nuevo cine latinoamericano. En algún momento se habló de que se había sobrepolitizado el cine con el nuevo cine latinoamericano, y entonces se comenzaron a hablar de cines y corrientes que volvieran una especie de nostalgia interior, un cine más subjetivo, un cine más teorizando historias personales, y un tanto como olvidándose de ese contexto tan problemático y tan terrible que tenía Latinoamérica. Entonces no sé hasta qué punto hay hilos que puedan conectar
esta nueva propuesta del Festival de Cine Latinoamericano aquí en Onda, con esas líneas que se trazaron desde esos dos importantes movimientos, por ejemplo. Eso por un lado. Lo otro es en relación a el tema de la cuota de pantalla. Alguna vez le preguntamos a Lisandro Duque, Lisandro, ¿qué opinas sobre la cuota de pantalla? Digo, no, este es un cuento que no se puede plantear en esos términos, sino tiene que hablarse de la calidad que podamos lograr con nuestras películas, frente a la calidad que tienen ya logradas las industrias establecidas, la industria norteamericana, ¿sí? Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, pero bueno, ¿cómo es que se hace eso realmente? ¿Sí? Realmente nosotros estamos propuestos para el tema de enfrentar no solamente ese concepto de calidad, ¿sí? Por supuesto que para el cine es necesario hacerlo con contundencia y con ideas problemáticas que confronten al público, que lo sacudan, que lo diviertan, pero que también lo hagan pensar, como hizo Chaplin con su cine, ¿no? Pero entonces que se plantee una posibilidad en que nuestras propuestas frente a una competencia supuesta con el cine establecido, que está favorecido, y es una pregunta, por cuotas de pantalla de tratados de libre comercio, donde explícitamente, si los distribuidores privados nacionales se van a abrir al cine propio, pues van a tener problemas con esos tratados de libre comercio, que no son tan libres, ¿sí? Porque no les va a parecer y no les ha parecido nada interesante las cuotas de pantalla. Entonces, en esa dirección podríamos escucharlo a ustedes en relación a las dos problemáticas. Bueno, usted ha puesto sobre el tapete dos preguntas completamente separadas, ¿no? y que requieren cada una respuesta. Yo le voy a hablar un poquito sobre el tema de cuota de pantalla, es decir, la segunda de sus preguntas, ¿no? Y luego la otra me refresca porque se me perdió la retórica, ¿no? En términos de cuota de pantalla, ¿por qué el 80% no es producción nacional? Bueno, es muy simple. Los exhibidores son entes comerciales, ¿no? Y como entes comerciales, ellos llevan muy al dedillo algo que se llama el P&A de las películas, que es la inversión que se hace en promoción y en distribución en una película, que a veces solamente vemos los aspectos estéticos, a veces solamente vemos la película terminada y el esfuerzo hecho en ella, pero no pensamos en que para que esa película vaya alrededor del mundo y a todas las pantallas del mundo, pues requiere de una inversión en P&A. Eso va de un 30 a un 50% de lo que cuesta la película. Creo que muy pocas películas de Iberoamérica, yo diría Latinoamérica en este caso, muy pocas pueden darse el lujo de tener un 30 a un 50% del millón de... ¿Cuánto te costó la tuya? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿Cuánto? 600.000. Bueno, pues tú multiplicas eso y te debe haber dado bastante trabajo conseguir los $600,000, ¿no? Imagínate que esos $600,000 le tienen que agregar un 30% más para que te den cuota de pantalla en cualquier otro lado del mundo. Muy difícil, ¿no? Entonces es algo que no debe ser visto solo como un tema de las casas productoras per se, sino es un tema de país. ¿Tú quieres que el cine colombiano se vea? Bueno, pongan en la ley de cine un párrafo que diga que usted de ese 30% le da un 15%, que de dónde sale, bueno, del candy bar, de los chocolates que se comen en el cine. Pero eso, al final de cuentas, cuota de pantalla es igual a negocio. Y es un tema
que es la única manera que tendría yo para explicarla, ¿no? Lo otro, usted hablaba de las líneas de continuidad entre el nuevo cine, y el nuevo cine brasileño en relación a la política de esos movimientos y a la recuperación de una imagen propia y construcción de una imagen. Claro, lo que pasa con los nuevos cines es que constantemente se renuevan. Por ejemplo, hubo el nuevo cine alemán, ¿no? Que terminó siendo ya el viejo cine alemán. Entonces sí se requieren renovaciones en cuanto a movimientos. Hablamos ahorita en el almuerzo del Dogma, ¿verdad? Nórdico, y pues decíamos que las nuevas generaciones tienen una carga sobre sus hombros, que tienen que volver a revisitar esos modelos que funcionan como nuevo cine que representa a un territorio, a un país, a una autoctonía propia. Es lo que pudiera decirle sobre sus preguntas. No, tal vez una pequeña... si quieres hacer un... Tranquilo. No, que de repente eso, que los nuevos cines surgen y las nuevas generaciones elaboran sus propios lenguajes, y creo que hay una evolución del lenguaje cinematográfico que está dictado por las nuevas formas de consumir medios, o no sé, una propia modernidad que cada generación va refinando y a veces retrocediendo y dicen, che, bueno, esto se agotó, tenemos que ir a ver un poco el cine clásico de los 70s o de los 80s o incluso un poco más y reversionarlos a su estilo, ¿no? Es el cambio de la mirada. Es decir, es el cambio de la mirada, porque no vemos las imágenes, no las leemos como hace 20 años. Sí. Ahora las leemos distintas, ¿no? Es decir, en su concepción y en la historia hay varias vertientes y grupos que han intentado trabajar la imagen. Y ahí es donde tú dices, revisitándolas, las podemos, bueno, encontrar una voz propia, algo así. No sé, pensar en un concepto musical que es el remix, ¿no? Que de repente hay como el mercado de remakes de películas clásicas que son reversionadas y modernizadas y eso permite de repente encontrar películas que quedaron perdidas en el olvido y volverlas a sacar y reflotarlas y mostrar una historia maravillosa que había quedado guardada en un sótano o en un cofre o algo por el estilo. Y mira que es el caso. Para decir algo, es el caso de un corto de Víctor que se llama Buscando Tréboles. Es el corto más moderno que yo he visto este año, digamos. Es una belleza de corto súper poético, pero experimental también. Es decir, uno dice, esto lo hizo Víctor Gabriel en los 70s, ¿lo hiciste qué año? 79. 79, y es súper bello, y es, bueno, es un poco eso. Es súper moderno, es como, bueno, ya habrá tiempo, Víctor más tarde el fin de semana para que hable de eso, pero eso es eso, ¿no? Como redescubrir esas miradas y verlas con otros ojos ahora. Acá. Hola. Hola, muchas gracias primero que todo por crear este espacio, me parece muy interesante. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles a ustedes cómo creen que se podría romper la brecha de lo que hablaba Natalia, entre como el cine independiente y el cine comercial respecto al espectador, como qué tipo de historias podría la industria empezar a producir para estar más cerca al público y que la gente se interese un poco más por ir al cine en estos tiempos donde hay tanta información y tantos canales en los cuales puede ser como distribuido otro tipo de cine, tal vez otro tipo de historias. Por cierto, aclaro algo un poquito que la producción me recuerda aquí, es como tenemos 5 minutos, porque tenemos otras proyecciones también muy importantes y bellas, entonces, nada, es un recordatorio. ¿Cómo la palabra, Víctor? No, de pronto, ya para cerrar, No,
creo que hay algo que se está dando hace, no sé, poco más de 10 años, donde el cine, nuestros propios cines se empiezan a encontrar en estilos de narración clásica más referidos a géneros. De repente encontrar en géneros la oportunidad para contar una historia propia, ¿no? Que puede ser una película de terror con un elemento autóctono, o una historia personal, o un nuevo cine donde se trata de narrar historias personales, donde hay una mezcla entre ficción y documental, pero creo que eso, que de repente en la apropiación de los géneros cinematográficos tal vez puede estar esa respuesta. Tal vez, digo, no, el riesgo también es que todas las películas sean todas iguales y contar la misma película una y otra vez, lo cual también es un poco empobrecedor. Buenas tardes. Me parece, pues me atrevo como a responder un poquito la pregunta de ella. Yo creo que un evento como estos, como este festival de cine, acorta esa brecha. O sea, hacer festivales de cine en pueblos como Honda, pueblos pequeños, que eso me acerca, nos acerca a este séptimo arte que es tan importante. Entonces, pues si esto se sigue haciendo, nosotros estaremos, los que tenemos esa sed de cultura, estaremos detrás de estos festivales y llenando nuestra sed de cultura. Me parece muy bueno lo que dijo el actor respecto a que los artistas en general, o sea, se refería a los actores, pero el artista en general está llamado a ser un revolucionario. O sea, el arte es una forma de visualizar las problemáticas sociales, tanto como la educación pública. O sea, nosotros estamos llamados, yo como educadora, ustedes como artistas y ustedes como cada uno en su rol, a visualizar esas problemáticas, a riesgo de que nos llamen comunistas o nos llamen como nos llamen, pero hay que cumplir esa labor social. Gracias. Sí, ¿Puedo cerrar ya? Si quieres dar tu opinión. Sí, claro, lo que decía es que se cruza un poco ahí lo que pregunta la chica, ya que uno llega al arte porque tiene algo que decir, ¿no? Tiene una historia que contar, tiene un punto sobre el cual reflexionar, y desde ahí creo que es un poco difícil, no sé si imposible, romper esa brecha entre lo que es comercial y lo que no es comercial, porque va a existir siempre de los dos y cada época va a responder a su propia comercialidad, ¿no? Como lo pienso en la música, en su momento fue Michael Jackson y hoy en día es Bad Bunny. Como no hay una forma de eliminarnos ni que sea más escuchado o menos escuchado, es como nuestra contemporaneidad responde a aquello, y asimismo vamos a ir descubriendo los artistas a descubrir nuevos lenguajes, nuevas formas que van a ser vistas y en algún punto se van a convertir en el nuevo comercio o van a tener su propio éxito, ¿no? Como eso. Y quería que, se me puede decirlo antes, pero que en 1976 no se va a poder proyectar. Entonces, no sé, por temas de contratos internacionales la película no se va a poder proyectar acá en el festival, tristemente. Entonces, les quería dejar la invitación a que la película está en Netflix. Sí. Bueno, vamos a ver. Había que decirlo. Sí, no, yo quería ya cerrar y con lo que, ¿cómo te llamas tú? Marta, yo creo que tú lo cierras de una manera perfecta. O sea, estos son los lugares para cerrar esa brecha. Y este festival, ahora que estamos lo viviendo con esta emoción, este festival tiene, creo que 11 películas colombianas, largometrajes, todos distintos,
Y yo creo que, digámoslo, la forma de responder eso y expresar eso es ver esas películas. Y a partir de verlas, pues empezar a conjeturar, a pensar, digamos, lo que significa esas películas, porque hay algunas como la que vimos ayer, como El otro hijo, que narra esa historia tan triste de un hermano que de pronto se mata de una manera inexplicable. Es una película, nos decían ayer, de 2.000 millones de pesos, de $500.000. ¿Cierto? Más o menos. La Jauría es una película también de $500-600.000. Vamos a ver Modos Testigos, que es una película de póstuma de Luis Ospina con ¿cómo se llama? Jerónimo Atertúa, que es una película hecha, digámoslo, con fragmentos del cine mudo colombiano, súper interesante porque es una inmersión en la historia y en el cine. Vamos a verla también en el Teatro Unión. Pero hay unas películas que yo quiero que ustedes no se pierdan y que fundamentalmente son una de ellas, que se llama Amando a Marta, que es una película tal vez de $5.000, que es una película hecha sobre la abuela de la directora, que le deja unos cuadernos y unos cassettes para que se rompa, digámoslo, el circuito de maltrato, digámoslo, de la familia. Vean esa película, que es sencilla, pero es poderosa, es sencilla, los elementos son pocos, pero es una película poderosa que hace muchísima falta. Vamos a ver también Parte de una casa, de un documentalista de Medellín que va a México y conversa con una familia que vive, digámoslo, junto a las vías del tren, una casa un retrato de una familia aparentemente muy pobre, cerca de la miseria, pero la película no trata de eso, sino de otras cosas muy bellas. Y vamos a ver Memento Mori, sobre los desaparecidos del río Magdalena, qué película tan interesante que no se la pierdan. Vamos a ver La Roya también, que es la historia, digámoslo, de un campesino que decide quedarse en el campo, no hacer lo que hacen todos sus compañeros de bachillerato, que es irse a la ciudad a estudiar y a cambiar, digamos, la verdad, después del campo. Él se queda en el campo conversando con su abuelo, con su tía, con sus primas, y al final van a verla también tan interesante. O sea, son 12 películas, está La Jauría, ¿cuál más está? No, yo te ayudo ahí, me parece importante las de hoy, Río Rojo, que se va a mostrar ahora en el museo, afuera del Museo del Río. Sí. Es una película súper bella, documental, bueno, es ahora ya a las 6. Entonces, sobre Cañacristales, para que la vayan a ver, es un cine contemplativo súper interesante, hermoso. Sí, y esta noche vamos a ver una película en Teatro Unión que me parece, a mí personalmente me encanta, es Asbestas, que es un cine de autor español, sí. Pero me parece una de las mejores películas, digamos, que de autor un poco que se ha hecho el año pasado español. Y bueno, creo que son 2 películas muy buenas, Río Rojo, Museo del Río y 8. Vamos a ver también, el domingo, digamos, en el cierre vamos a ver la película de un personaje de Onda, de una mujer que se llama Ana Rosa, de Catalina Villar, que es su abuela, para que vean qué importante es ver esa película. O sea que vamos a ver 11, 12 películas colombianas, y quiero que saquen las conclusiones ustedes de qué tipo de cine es, qué público está buscando, y creo que nos está buscando a nosotros aquí en este festival de Onda. Capaz que tienen ustedes el nuevo cine colombiano, pero no lo han definido como tal por las palabras que dicen. Sí, aquí tenemos, la intención nuestra, Luis, es recoger en Onda lo último del cine colombiano, o sea, lo último del cine colombiano, porque es que las audiencias están acá, las audiencias hay que buscarlas. Es un cine muy importante para y me gustaría también recordar, mañana vamos a ver a la mañana una selección de cortos torinenses, y van a estar los realizadores. Vamos a hablar luego sobre esos cortos, pero también sobre la realización en la región. Víctor nos va a acompañar y como que hemos querido con Víctor convocar ese diálogo de cómo se hace cine aquí, ¿sí? Cuáles son los desafíos y demás. Entonces eso lo vamos a hacer mañana de la mañana. Todo lo que van a ver una actualización en la programación, pero todo lo que sucedía en Cámara de Comercio se pasó al Museo Alfonso López Pumarejo.
digamos, ahora, ¿para dónde nos invitan? Entonces, vamos al Museo del Río. Vamos al Museo del Río a ver Río Rojo junto a unos cortos pequeños también hechos en onda, si no mal entiendo. Y a las 8 de la noche, qué lindo tener, como anoche se llenó y todos recibieron la película de la noche, fue muy bello. Y hoy creo que es una película que también merece ir a verla, Asbestas, 8 de la noche. Eso es el programa de hoy. Los esperamos.